Efectivamente, hay que presentarse y mi personaje es Bernat Estañol y es el padre de Arnau. El padre de Arnau cuando Arnau es pequeño, que muchos me preguntan, pero hombre, pero si sois casi de la misma edad, ¿no? Claro, yo arranco la historia con un Arnau bebé. De hecho, es mi hijo el punto de inflexión en mi personaje, porque empezamos viendo a este personaje un poco más joven, se casa y es un poco... está acostumbrado a agachar la cabeza y aceptar con resignación lo que le viene dado, y va a ser el ver a su hijo en peligro el detonante para que este tipo despierte y tenga un motivo por el que luchar, ¿no? Entonces va a huir con este niño, con Arnau, y luego van a haber saltos de tiempo y Arnau va a tener 6, 7, 9 años, y entonces ahí es muy importante la relación padre-hijo y cómo mi personaje, como Bernat, inculca ciertos valores en Arnau que son por los que va a luchar durante toda la historia. Yo no tengo que pasar por ahí. Dijéramos que mi arco de juventud a vejez no es tan amplio. No es tan amplio. Hay personajes que es muy amplio y que lo hacen otros actores, y personajes que, porque bueno, por ejemplo, Ginés García Millán acaba su personaje con 70 y pico, pero en este caso sí que es una caracterización sobre el mismo actor. Es más fácil, aunque está lejos de la edad, pero es más fácil convertirlo con maquillaje en un hombre, en un anciano de 70 y pico, que a Natalia Molina en 40 y largos, ¿no? Con esa luz que ella tiene, esa belleza. No la había leído hasta ahora. Y sí, uno de los pocos, porque la verdad que todos los que se han enterado que vamos a hacer este proyecto dicen, ¡ay, la Catedral del Mar, qué bonita! Que además me extraña porque la estoy leyendo y no es tan... O sea, es bonita, pero lo dicen como con una sonrisa, como qué bonita, como si fuese una historia amable y dulce, y es una historia muy dura, ¿no? Y refleja... la vida en esa época, pues muy, muy, muy dura. Hay pasajes muy tenebrosos, ¿no? que están en la serie. Sí, también a veces hay diferencias a propósito, ¿no? O sea, yo he estado en alguna historia que viene de la novela, pero que luego se despega. O sea, que de alguna manera le sirve como una inspiración, ¿no? Otras que tienen más fidelidad, porque así lo quiere el que quiera contar esa historia, ¿no? Y en este caso sí que es muy fiel al libro. Lógicamente está adaptado, ¿no? O sea, hay cosas que en el libro están contadas en más tiempo, que aquí pasan más rápido porque interesa apoyarse en unas o en otras zonas de la historia, pero sí que es muy fiel y los personajes son los mismos. El proyecto llega a mí por Diagonal. Bueno, al final llegan por, quiero decir, tienen que estar todos de acuerdo. Tiene que estar Antena 3 y Diagonal, pero bueno, con ambos había trabajado ya y me gusta mucho cuando quieren repetir, claro. Cuando quieren repetir conmigo me hace sentir bien porque dices, pues mira, se quedaron contentos. Pues varios factores. La propia historia, el marco histórico, ¿no? El hacer, yo nunca había hecho todavía ninguna serie de época. La Sonata del Silencio, pero es mucho más reciente, años 40, pero esto estamos hablando del medievo casi, ¿no? Y eso me llamó la atención, que fuese de mano de Diagonal, que ya tiene experiencia en esto, y que fuese para Antena 3, dices, bueno, así sí, ¿no? Y luego, bueno, son muchos factores, también lo bien rodeado que estoy, ¿no? Porque la verdad que lo que decía el director antes en la rueda de prensa tiene razón, ¿no? Yo creo que ha sido algo contagioso también, que hasta para personajes muy, muy, muy pequeños contamos con actorazos y actrizones, y de primera, ¿no? Y es muy importante eso, que pasa mucho en las series americanas, por ejemplo, y parece una tontería, pero hasta el repartidor de pizza es un buen actor. Y yo creo que esos detalles son los que hacen que tú te creas todo el rato esa ficción, ¿no? Y aquí tenemos que apostar por eso, ¿no? Que años atrás, a veces, si el personaje era pequeño, bueno, parecía que lo podía hacer cualquiera, y precisamente son esos personajes los que te pueden sacar a veces de la historia, ¿no? Y aquí estamos muy, muy bien arropados. Tiene algo, ¿no? Algo. Hombre, es una serie, es épica, y luego no es una serie histórica, es una serie
es una serie de época, pero no es una serie histórica. Quiero decir que no es como un Isabel, donde tienes que ser fiel a lo que pasó, que hay documentación y tal. Aquí recreas estéticamente como te imaginas también, porque ni los historiadores se ponen de acuerdo, cómo vivían, qué contexto tenían, sobre todo social, pues en 1300 y pico, pero tampoco eres realista, tampoco vas a poner a los actores con los dientes podridos, que seguramente es mucho más realista, ¿no? Pero es un enfoque mágico de esa época también, ¿no? Siendo más realistas en los hechos que sucedían, el abuso del poder al pueblo, por ejemplo, ¿no? Que, en fin, los derechos del hombre sobre la mujer, cómo se trataban a los niños, en fin, hay muchas cosas que sí que se acercan a la realidad, pero luego no olvidamos que estamos contando una historia ficticia y donde hay muchos más elementos, y están las historias de amor y hay algo de épico también, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedes recordar. Historión, repartazo y producción. Lo que hace falta para contar una buena historia bien contada.